Educa Bolivia. 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. ¿Cómo están, queridos amigos? Bienvenidos nuevamente a su programa. ¿Qué te parece si hablamos un poco del Tangram? ¿Sabes lo que es el Tangram? Pues bien, te comento que el Tangram es un antiguo juego que se realizaba en China hace muchos años atrás. Y ese juego trata de formar figuras, formas reales, manejando solamente formas geométricas o figuras geométricas como triángulos, rectángulos, cuadrados, y pues desarrolla mucho la imaginación y la creatividad, tanto en niños como en adultos. El día de hoy yo te voy a enseñar a formar tu propio Tangram en tu hogar, ¿sí? Para esto lo único que necesitamos son un par de hojas, en sí una sola hoja. Puede ser una hoja reciclada o puedes trabajar con hojas de colores, como tú quieras. Yo voy a trabajar con una hoja reciclada. Y lo que vamos a hacer es simplemente unir y hacer los siguientes trazos. Mira, une un extremo para formar un cuadrado, es decir, haz este doblez en tu hoja. Fíjate que el lado de esta hoja siempre esté alineado con el otro borde que nosotros tenemos acá. Dobla y marca. Pues bien, el resto que estás teniendo acá, puedes eliminarlo, puedes cortarlo. Yo ya lo tengo cortado y acá tengo mi cuadradito perfectamente elaborado. Muy bien, ahora sí, con este cuadrado lo que nosotros vamos a hacer es hacer las siguientes partes dobladas. Voy a unir los dos extremos para que pueda formar un triángulo de esta forma. Voy a desdoblar y al mismo tiempo voy a doblar al otro lado. Estoy formando dos triángulos, marco. A continuación lo que voy a hacer es unir estos dos vértices, este de acá y este de acá, al centro del cuadrado. Es decir, voy a hacer estos dobleces que tú estás viendo acá. Voy a marcar las líneas acá que tengo. Voy a apretar un poco la hoja para que salga lo que está doblado. Perfecto, muy bien. Finalmente lo que yo voy a hacer es doblar el cuadrado, este lado del cuadrado, con la parte media del cuadrado. Justamente que pase por el medio de la hoja. Es decir, voy a marcar. Ahora sí, ya tenemos todas las líneas marcadas para que podamos cortar y realizar nuestro Tangram. Te invito a que veas lo que viene a continuación para que puedas marcar las líneas y puedas cortar. Ahora, traza las siguientes líneas con un lápiz. Muy bien. Ya está listo tu Tangram. Lo único que falta es cortarlo. Pero antes, si deseas, puedes colorearlo. Perfecto, ya tienes tu Tangram. Ahora deja volar tu imaginación y crea todas las figuras que tú quieras. Amigos, después de que jugamos con nuestro Tangram, es hora de resolver algunos ejercicios en nuestra pizarra. Pues el ejercicio me dice hallar el perímetro y el área correspondiente del siguiente triángulo. Y como vemos es un triángulo rectángulo. Definamos primero lo que es el perímetro y también el área. No podemos resolver eso si no sabemos lo que tenemos que hacer. Entonces, definamos el perímetro. El perímetro no es más que la suma de los tres lados que están formando nuestro triángulo rectángulo. Y si hablamos del perímetro de un rectángulo, entonces estamos hablando de sumar los cuatro lados del rectángulo. Lo mismo sucede con el cuadrado. En este caso tengo tres lados y debo sumar los tres lados para hallar el perímetro de esta figura geométrica, de este triángulo. Cuando se trata de hallar el área, pues ya vamos a definir lo que es el área o la superficie de una figura. En este caso, el área o la superficie es todo esto que estoy marcando ahora. Justamente es todo lo que está dentro de lo que forma el perímetro. Esa es el área que nosotros debemos encontrar. ¿De acuerdo? Bien, una vez que ya tenemos todo esto, pues empecemos a definir los lados para que podamos utilizar algunas fórmulas y resolver lo que nos está pidiendo. Al cateto vertical le voy a colocar la letra A y al cateto horizontal le voy a colocar la letra B. Pues bien, una vez que he definido mis catetos, veamos cómo podemos trabajar. Un consejo: cuando nos dan un ángulo para trabajar dentro del triángulo, entonces lo más recomendable es trabajar con las funciones seno, coseno y tangente. Que acá hay escrito las fórmulas para que podamos resolverlas, ¿verdad? Y directamente aplicarlas. En todo caso, si yo tengo el ángulo de 25 grados, puedo trabajar con el cateto opuesto, que sería A, para hallar el seno del ángulo, o con el cateto adyacente, que en este caso es B, para que pueda hallar el coseno del ángulo.
No puedo trabajar la función tangente porque la fórmula me dice que debo trabajar con el cateto opuesto y el cateto adyacente. Y si nos damos cuenta, en ninguno de los dos casos, por ahora, puedo resolver o puedo trabajar porque ambos son incógnitas o desconocidos para la resolución del ejercicio. Pues entonces veamos, yo voy a trabajar por elección, voy a trabajar con la función seno. Y yo voy a colocar acá que el seno de alfa, que en este caso, ¿cuánto vale el ángulo alfa? Aquí yo voy a trabajar con este ángulo. Me está diciendo que el seno de este ángulo, que es 25 grados, directamente voy a empezar a reemplazar los datos, es igual a... Acá me está indicando que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si yo me fijo, ¿cuál es el cateto opuesto de este 25 grados? Pues el lado que está al frente del ángulo, que en este caso sería el cateto vertical A. Entonces, como es un dato que desconozco, voy a colocar acá A sobre, y ahora me está indicando que debo trabajar con la hipotenusa. Pero ese dato ya lo tenemos, la hipotenusa mide 48 metros. Yo voy a tomar solamente la cantidad de 48 y no voy a tomar las unidades de metros, para que sea más fácil el desarrollo del ejercicio y la resolución del mismo. Ahora, ya tengo reemplazada la fórmula, sin embargo me está faltando hallar la incógnita justamente A. ¿Qué es lo que yo debería hacer? Este 48 que está dividiendo lo voy a llevar al otro lado a multiplicar. Entonces hagamos esa operación. El resultado va a ser acá 48 por el seno de 25 grados y esto es igual al valor de A. Bien, ya casi terminamos. Ahora, si yo agarro una calculadora y coloco 48 por el seno de 25, nos va a dar el resultado de 20.28 unidades. 20.28 unidades. Acá yo ya le puedo colocar lo que son los metros, ¿verdad? Voy a colocar entonces 20.28 metros, que es el valor del cateto A. Perfecto. Ya tengo acá el primer dato que necesito para poder resolver el perímetro. Vamos a reemplazar los datos acá y voy a decir que esto mide 20.28 metros. Ahí lo tengo. Bien, ya tengo el primer cateto. Necesito encontrar el segundo para que podamos hallar el perímetro que nos está pidiendo. Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar una de estas tres fórmulas que tenemos. Si me doy cuenta, yo ya tengo acá el cateto opuesto al ángulo. Así que puedo trabajar con la función tangente. Ahora ya puedo trabajar con la función tangente para que pueda hallar el cateto B. Pues bien, hagamos eso entonces. Yo voy a trabajar ahora con otro color de marcador. Voy a decir la tangente, voy a utilizar la función tangente, que en este caso me está diciendo cateto opuesto sobre cateto adyacente. Pero ¿a qué ángulo estoy aplicando la función tangente? En este caso estoy aplicando a los 25 grados que me está diciendo. Entonces voy a tener que la tangente de 25 es igual a, veamos, me dice cateto opuesto. ¿Cuál es el cateto opuesto? Y ya lo tenemos identificado acá, que es el valor de A. Pero A tiene como valor 20,28 y eso lo voy a reemplazar inmediatamente. Recuerden que no estoy tomando las unidades, ¿verdad? Solamente los valores. A continuación me dice la fórmula que debo trabajar con el cateto adyacente. ¿Y cuál es el cateto adyacente de los 25 grados? Nada más es el cateto B o el lado B que está justamente acá. Es la incógnita que queremos descubrir y por eso yo voy a colocar el valor de B. Del mismo modo debo despejar este cateto, esta incógnita B, para que pueda resolver el ejercicio. Esta B la debo llevar al otro costado. Como está en el denominador, lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Voy a tener que esto va a ser B por la tangente de 25. Y esto es igual a 20,28. Ahí está. Me liberé de los denominadores, pero ahora tengo una multiplicación de la tangente de 25 al valor de B. Lo que voy a hacer es, nuevamente, ahora sí, esta tangente que está multiplicando a la incógnita, la voy a llevar a dividir. Hagámoslo acá arriba. Y voy a decir que B es igual a 20.28 sobre la tangente de 25 grados. Pues bien, con ayuda de una calculadora ya puedo hallar el valor de B. Acá yo puedo decir que si yo hago la división de 20.28 entre la tangente de 25, el resultado es de 43.50 metros. Ahora sí yo puedo colocar 43.50 metros. Ahora sí coloco las unidades. Y una vez que ya he hecho eso, entonces ahora sí voy a colocar los valores que
que equivalen al valor de B, ¿verdad? Y esto es 43.50 unidades. Bien, si se fijan, ahora sí yo ya tengo el valor del lado C, del lado A y del lado B. Por tanto, ya podemos hallar nuestro perímetro. Entonces, para hallar el perímetro, yo voy a decir acá, y la fórmula está acá, como ustedes pueden verla acá, es la suma del lado A, del lado B, más el lado C, y esa es la fórmula para hallar el perímetro. Entonces, apliquemos la fórmula para que podamos resolver. El perímetro es igual a, me indica acá, A. ¿Cuánto es el valor de A? Me está indicando acá que es 20,28, que es justamente lo que acabamos de encontrar. 20.28. Más, ahora me indica el valor de B. ¿Cuánto vale el valor de B? Y B vale 43.50. Eso también lo voy a anotar acá como 43.50. Más, y ahora me está diciendo, súmale el valor de C. Y C equivale a 48 metros. Voy a colocar acá 48, solamente los valores, no las unidades. Y si yo con la ayuda de la calculadora voy a sumar estos valores, pues voy a tener que el perímetro es igual a 111.78 metros. Y ya tengo el perímetro que estábamos buscando. Lo que nosotros necesitamos es el perímetro y ahí está nuestro perímetro. Pero ojo, nos está indicando que debemos encontrar dos datos. Me pide hallar el perímetro y ahora me pide hallar el área de este triángulo o la superficie. Acá tenemos la fórmula de la superficie y está nada más dada por los valores de A multiplicado por B, todo sobre 2. Y ese es el área del triángulo que nosotros debemos manejar. Entonces apliquemos la fórmula de la superficie y vamos a decir entonces la superficie es igual, veamos el reemplazo, me dice A, el valor de A, ¿cuánto vale A? Y aquí está, mide 20,28 unidades, 20.28 más, o por, es una multiplicación, porque acá se supone que hay una multiplicación, no hay ningún signo de suma o resta, por tanto es una multiplicación. El valor de B, y aquí está el valor de B, que mide 43.50 unidades. Todo esto dividido entre 2. Ahí está, dividido entre 2. Por tanto, la superficie que yo voy a tener es de 441,1 metros al cuadrado. Y de ese modo hemos encontrado también el otro dato que nos estaba pidiendo el ejercicio, que era hallar la superficie. De este modo hemos terminado de hallar el perímetro y la superficie de este triángulo rectángulo. Muy bien, estimados amigos, ahora podemos pasar a resolver algunos ejemplos de aplicación con algunos problemas que tenemos acá. Dice, desde un punto de observación a nivel del suelo situado a 135 pies de la base de una torre, se mide la cima de esta con un ángulo de elevación de 57 grados 20 minutos. Calcule el alto de la torre. Pues bien, analicemos primero los datos que me están dando. Me está dando un ángulo, que acá lo tengo, me está dando la distancia de 135 pies de este punto de observación, desde la base de la torre hasta justamente el punto de observación. Me pide hallar el alto de la torre, que yo acá lo he especificado por la letra X. Entonces necesito trabajar con alguna fórmula que me permita trabajar con el dato del ángulo y el dato de los 135 pies que tenemos acá, para que podamos encontrar el alto de la torre. Hay algunas funciones trigonométricas que nos sirven para que podamos resolver este tipo de ejemplos. Y veamos, recordemos cuáles son algunas de ellas. Por ejemplo, la función seno del ángulo me está indicando que debo trabajar con el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno me dice que debo trabajar con el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo me está indicando que debo trabajar con el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De estas tres funciones, yo voy a escoger la que mejor se puede aplicar al planteamiento del problema. Reconozcamos los datos que tengo. Tengo un ángulo que en este caso va a ser reemplazado por los valores de alfa, que yo voy a trabajar acá. Tengo los 135 pies de dato, pero debo analizar primeramente qué significa estos 135 pies para el ángulo. Entonces, si yo me fijo, esos 135 pies forman el ángulo, por tanto es el cateto adyacente al ángulo. Entonces debo trabajar con el cateto adyacente, que me está trabajando esto, o qué significa esto, cateto adyacente.
Si yo me pongo a observar un poco las fórmulas de las funciones, yo debo fijarme que debo trabajar acá con la función coseno, que me está trabajando con el cateto adyacente y la hipotenusa, o la función tangente, que trabaja con el cateto opuesto y el cateto adyacente. Una de estas dos fórmulas son con las que yo voy a trabajar. Pero aparte de eso, me está dando otro dato importante el problema, que es justamente la altura de la torre. Ahora, a esta altura yo le he llamado X. ¿Qué representa la X para el ángulo que estoy trabajando? Si yo me doy cuenta, es el cateto opuesto al ángulo que tengo de referencia. Voy a anotar acá a X como el cateto opuesto para que podamos definir de una vez la función con la que vamos a trabajar. Y como yo tengo de datos el cateto opuesto y el cateto adyacente, entonces voy a trabajar con una de estas tres que ya puedo definir cuál es. Y si nos damos cuenta, justamente es esta que tengo acá. La función tangente de alfa es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Hemos llegado a definir la función con la que vamos a trabajar analizando los datos respecto al ángulo que tenemos. Pues bien, una vez que tenemos esto, voy a colocar acá, empecemos el reemplazo de la fórmula. Tangente, acá me dice de alfa. ¿Cuánto vale el ángulo? Es 57 grados, 20 minutos. Perfecto. Ahora me dice que esto es igual al cateto opuesto. ¿Pero cuál es el cateto opuesto al ángulo? Habíamos dicho referencia, que es justamente el que está al frente, y en este caso es justamente la incógnita X que nosotros tenemos. Y también tenemos el cateto adyacente. Y el cateto adyacente está representado por los 135 pies que nos dieron de dato. Entonces voy a colocar acá solamente los 135, no voy a colocar las unidades. Pues bien, ahora lo que debo hacer es dejar la incógnita X suelta para que pueda encontrar el valor de esta variable. Por tanto, la variable X, como tiene que estar suelta, debo despejar estos 135 que tengo acá, que está dividiendo. Ya sabemos nosotros que lo que está dividiendo pasa a multiplicar. Y es lo que vamos a hacer acá. Voy a colocar 135 por la tangente de 57 grados, 20 minutos. Perfecto. Y esto es equivalente a la variable X. Ahora, si metemos estos datos a la calculadora, estoy seguro que vamos a sacar un resultado. Pues bien, metamos a la calculadora 135 por la tangente de 57 grados, 20 minutos. El resultado que nosotros vamos a obtener es de 211 pies redondeando, ¿verdad? 211 pies. ¿Qué significa eso? De que la altura de la torre, como ya la tenemos encontrada acá, la altura mide 211 pies, redondeando los valores que nosotros tenemos en la calculadora. No puede haber un problema o no puede estar resuelto un problema si no escribimos la respuesta. Por tanto, es necesario que podamos escribir la respuesta. Respuesta. La altura de la torre, y la escribimos, la altura de la torre es de 211 pies. Y bien, mis queridos amigos, es así como hemos llegado al final de la resolución de este problema. Educa Bolivia 2021, año por la recuperación del derecho a la educación.